El sonido de una puerta de madera pesada chirriando al abrirse. Pasos vacilantes sobre piso de linóleo. Un murmullo de expectativa que se corta de golpe, dejando un silencio tan denso que se oye el zumbido de la luz fluorescente. Primer día. Sustitución de último momento. Alberto, el titular, me mandó un mensaje anoche. Miguel, es urgente. No puedo más. La baja médica sale hoy. Tú eres el único que confío. La voz le temblaba. Pensé que era estrés. Burnout. Ahora no sé qué pensar. La puerta del aula 4B estaba entreabierta. Un colegio público viejo, de esos que huelen a cloro y goma de borrar, pero también a tierra húmeda, a papel viejo y a algo dulzón, como fruta pasada. Esperaba el caos de siempre. Gritos, papeles volando. Pero al empujar la puerta, nada. Los pasos se detienen. Eran 25 niños, de unos 10 años, sentados perfectamente rectos, manos sobre el pupitre, palmas hacia abajo, como si estuvieran aplanando algo invisible, mirando al frente, a mí. Pero no era una mirada. No había mirada. Sus ojos eran como cuentas de vidrio ahumado, negras, sin pupila, sin brillo, como pozos de tinta estancada. Ninguno parpadeaba. Ninguno se movía. El aire en la habitación era estático, pesado, como antes de una tormenta. 25 estatuas vestidas de uniforme, con cabellos demasiado ordenados y sonrisas. No sonrisas. Líneas rectas, pálidas, en rostros de cera. El silencio era absoluto, más allá de lo antinatural. No se oía el roce de la tela, ni un pie inquieto, ni un suspiro. Ni siquiera el latido de mi propio corazón parecía atreverse a sonar aquí. Carraspeé, y el sonido fue obsceno, como romper cristal en una catedral. Ahí estaba, el cajón del centro, lleno de los restos de la vida de Alberto. Bolígrafos mordisqueados hasta la pulpa, un paquete de aspirinas vacío, una foto de su hija boca abajo, el vidrio de la fotografía finamente agrietado. Y encima de todo, una hoja de papel rayado, arrancada de un cuaderno con violencia, con la letra de Alberto. Pero era una letra salvaje, temblorosa, como escrita durante un terremoto, con manchas que podían ser sudor, o lágrimas, o algo más. Buenos días. Soy el sustituto del señor Alberto. 25 cabezas se inclinaron, al unísono, quizá a 1 milímetro. Un movimiento de relojería perfecta. No fue un saludo. Fue un ajuste. Como si algo, detrás de esos ojos vacíos, hubiera encajado una pieza más. El sudor frío que empezó en mi nuca ya me recorría la columna. Rompí el contacto visual, si es que se le podía llamar contacto, y me dirigí al escritorio del profesor. Era una isla en un mar de quietud mortal. El sonido del papel al desdoblarse resonó como un trueno. Lo leí. Y el frío se instaló en mis huesos, un frío de cámara frigorífica. Miguel, lo siento de verdad. Si me quedaba un día más aquí, creo que me moría. O algo peor. Me voy. No preguntes, no vuelvas a llamarme. Pero no podía dejarte sin aviso. Aquí dentro, en este cajón, están las 10 reglas. Síguelas al pie de la letra. Tu vida depende de eso. Y no mires a los ojos del retrato demasiado tiempo. Alberto, el retrato. Lentamente, como moviéndome bajo el agua, giré sobre mis talones. En la pared, detrás de mí, sobre la pizarra negra y polvorienta, colgaba el retrato oficial del fundador del colegio, don Aníbal de la Torre, un hombre de rostro severo y bigote gris, con unos ojos pintados con un detalle inquietante, demasiado vivo para un óleo tan antiguo y oscurecido por el humo. La pintura era tan realista que la pátina del tiempo en el lienzo parecía formar parte de la piel del hombre, y su boca era solo una línea fina y recta, pero tenía la sensación, la certeza espeluznante, de que si desviaba la vista, esa línea se curvaría. Papeles revueltos en el cajón,
buscando a tientas, con dedos que ya no sentían del todo. Allí, escondido bajo un fajo de exámenes sin calificar, cuyas respuestas eran todas idénticas y escritas en una caligrafía perfecta y angular que no parecía de niño, encontré otra hoja. Una lista, numérica, con la misma letra espasmódica. Pero aquí las palabras chorreaban angustia. Regla 1. Nunca empieces la clase sin escribir la fecha completa en la esquina superior izquierda de la pizarra. Incluye el año. Ellos necesitan saber en qué tiempo están anclados. Si olvidas el año, empezarán a confundirse. Y cuando se confunden, el tiempo aquí dentro se dobla. He visto a niños envejecer 50 años en un minuto y a otros reducirse hasta ser solo un llanto dentro del uniforme. Regla 2. Siempre llama a los alumnos por su nombre completo según la lista del escritorio. No inventes apodos, no uses términos de cariño. Si un niño te dice, ese no es mi nombre, corrígelo inmediatamente con el nombre de la lista, incluso si juras con tu vida que se llama de otra manera. Está probando si recuerdas. Si fallas, comenzará a repetir su nombre real, el que no está en la lista, hasta que tú también lo olvides. Y entonces ese nombre será tuyo. Regla 3. A las 10:15 am en punto, sonará la campana del recreo. No es la campana del colegio, ignórala. Ponles un ejercicio escrito y quédate en tu escritorio, sin levantar la cabeza, hasta que pase 1 minuto exacto. Lo que entre por la puerta a esa hora no es el conserje. Es alto y arrastra los pies y huele a tierra de la zona boscosa detrás del gimnasio. Si lo miras, aunque sea de reojo, te ofrecerá un trato. No escuches. Tu nombre está en su lista, pero aún no te ha encontrado. Regla 4. Uno de ellos no parpadea. Nunca. Encuentra cuál es y nunca, bajo ningún concepto, lo mires fijamente durante más de 3 segundos. Te tomará como un desafío y ganará. Cuando gana, intercambia un parpadeo tuyo por uno suyo y tú empezarás a olvidar cómo hacerlo. Te secarás por dentro. Regla 5. Si el lápiz rojo de tu escritorio, el único que no es de grafito sino de un color rojo óxido profundo, rueda y cae al suelo, no lo recojas. No te inclines. El suelo aquí no es el mismo para ellos que para ti. Pídele al niño que está sentado en la fila 1, asiento 3, Lucía Fernández, que lo haga. Ella es segura. Ella todavía parpadea. Y a veces, cuando cree que no la veo, se saca motas de polvo negro de las comisuras de los ojos. Si se niega o llora, sal del aula inmediatamente. No corras. Camina. Es demasiado tarde para esa niña, pero aún puedes salvarte. Regla 6. El retrato del fundador a veces cambia. No te engañes pensando que es un efecto de la luz. Su mirada seguirá al que esté de pie frente a la pizarra. Si en algún momento sientes que te sonríe, o que sus ojos se han vuelto un poco más claros, un poco más ávidos, canta mentalmente el himno nacional hasta que la sensación pase. No dejes que note tu miedo. Se alimenta de la certeza. Cuanto más seguro estés de lo que ves, más real se volverá para los demás. Regla 7. A la hora del almuerzo, verás que todos sacan una bolsa de papel marrón idéntica, sin marca, doblada de la misma manera imposible. No tienen comida dentro. Solo hacen el movimiento de masticar, al mismo ritmo metronómico. Úneteles. Saca tu almuerzo y mastica al mismo compás. No hables. No ofrezcas comida. Ellos, eventualmente, ofrecerán la suya, un bulto oscuro y húmedo dentro de la bolsa. No la aceptes. Ni siquiera la toques. Es tierra del patio mezclada con algo más. Si la comes, empezarás a oler a tierra húmeda y a olvidar el sabor de otra cosa. Regla 8. El niño del último asiento, junto a la ventana que da al bosque, Marcos Silva, te hará una pregunta a las 2:30 p.m. exactas. No importa qué pregunte. Puede ser sobre matemáticas, sobre el tiempo, sobre tu familia. La respuesta es siempre la misma, porque el sol lo permite. No razones, no expliques, no titubees.
Esa frase es la llave que cierra una puerta que ellos intentan abrir. Si se ríe después de tu respuesta, un sonido seco como ramas quebradas, finge un mareo y ve a la enfermería. No mires atrás. No vuelvas ese día. Él ha logrado recordar algo que no debería y ahora quiere compartirlo. Regla 9. A la hora de salida, ellos se levantarán y formarán una fila perfecta, mirando hacia la puerta, inmóviles. Dejarán sobre tu escritorio un dibujo cada uno. Revísalos todos. Si alguno muestra el retrato del fundador con los ojos abiertos más de lo normal, o una figura alta y oscura, sin rostro, entre los árboles del patio, quema ese dibujo en el fregadero de la sala de profesores antes de irte. Usa los fósforos que están en el cajón. El niño que lo dibujó estará esperándote mañana en el mismo asiento. Es una advertencia. Está mostrándote lo que viene. Regla 10. Y la más importante, Miguel. Nunca les des una lección sobre el ciclo de la vida, la muerte o lo que hay después. Ellos ya lo saben. Todos ellos. Lo saben de una manera íntima y terrible. Y están terriblemente ansiosos por dar una clase de demostración. Han estado ensayando con Alberto y ahora les toca a ellos dirigir y a ti participar. Un largo silencio. La respiración se acelera, intentando no ser ruidosa, convirtiéndose en jadeos cortos y afilados. Leo la última línea de Alberto, garabateada en el margen con tal fuerza que casi atraviesa el papel. PD. El pupitre de la fila 2, asiento 4. Está vacío según la lista. Pero a veces hay un niño sentado ahí. Si lo ves, no le des la espalda. Ni siquiera por un segundo. Él no es un alumno. Él es el superintendente. Él es el que vigila que las reglas se cumplan. Y si te ve flaquear, te invitará a sentarte. Y una vez que te sientas en ese pupitre, Miguel, nunca más te levantarás. Alzo la vista, milímetro a milímetro, con el peso del mundo en el cuello. 25 pares de ojos sin pupila, sin alma, me observan. La luz fluorescente zumba con un tono más agudo, casi un lamento. La campana del colegio, la real, aún no suena. El tiempo aquí parece haberse espesado, rezagado. Y en la fila 2, asiento 4, el pupitre que estaba vacío, ya no lo está. Un niño está sentado, más pálido que los otros, si es posible. Su uniforme es más antiguo, de un corte que ya no se usa. No tiene hoja, ni lápiz. Solo tiene las manos cruzadas sobre el pupitre y mira directamente hacia el retrato del fundador. No hacia mí, no aún. El sonido de una tiza, la que sostenía sin darme cuenta, al caer al suelo y romperse en 3 fragmentos perfectos, es estruendoso. Silencio absoluto después, un silencio que pesa, que aprieta el pecho. Dios mío, Alberto, ¿en qué te has metido? ¿En qué me has metido? Y entonces, puntual, alegre, horriblemente fuera de lugar, se oye el tintineo metálico y claro de una campana de colegio antigua. Suena exactamente a las 10:15. Desde el asiento 4 de la fila 2, el niño superintendente gira lentamente la cabeza. Por primera vez, sus ojos, tan vacíos como los demás, pero con un brillo de hielo antiguo en su profundidad, se encuentran con los míos. Y muy lentamente, levanta un dedo índice pálido y se lo lleva a los labios. El tintineo de la campana se extendió en el aire. Un sonido de hojalata barata que reverberaba en el silencio sepulcral. No era la campana eléctrica moderna de la entrada. Era la campana antigua, de cuerda, que según los rumores del colegio, habían retirado hacía 30 años después de que el conserje de entonces se ahorcara con su propia cuerda en la torre del campanario. El dedo pálido del niño del asiento 4, el superintendente, seguía presionado contra sus labios, que eran del color de la tiza húmeda. No era un gesto de silencio, era una amenaza, una advertencia final. Regla 3. Ignórala. Ponles un ejercicio escrito y quédate en tu escritorio, sin levantar la cabeza, hasta que pase 1 minuto exacto. Mis manos temblaban sobre la hoja de reglas.
La tinta roja óxido del lápiz del escritorio parecía palpitar en mi visión periférica. No podía quedarme sentado. No podía fingir normalidad. Pero las palabras de Alberto, garabateadas con pánico, eran un lazo alrededor de mi garganta. Con una voz que no reconocí como mía, ronca y quebrada, dije al aire, sin mirar a ningún niño en particular: «Saquen una hoja. Escriban su nombre y la fecha de hoy. Al frente». 25 cabezas, al unísono, bajaron para mirar sus pupitres. No hubo ruido de mochilas, de cremalleras, de estuches. Simplemente 25 hojas de papel rayado, inmaculadas, aparecieron sobre las mesas. 25 lápices, todos idénticos, de un gris apagado, fueron tomados con la misma precisión de pinza. El sonido que siguió fue el más perturbador que he escuchado. El crujido seco y múltiple de 25 puntas de grafito rompiéndose contra el papel al mismo tiempo, escribiendo la primera letra. Un coro de insectos gigantes raspando caparazones. Bajé la cabeza. Fijé la vista en el grano de la madera del escritorio, en una mancha de café antiguo que se asemejaba horriblemente a un rostro gritando. Conté mis latidos. 1, 2. La campana seguía resonando, o tal vez era un zumbido dentro de mis oídos. Entonces lo oí. Shh, shh, shh. No era el sonido del lápiz, era un arrastre lento, pesado, sobre el linóleo del pasillo, como si alguando arrastrara un costal lleno de tierra mojada. Se acercaba, paso a paso. Cada shh era más nítido, más húmedo. Un olor penetró en el aula antes que la cosa. Tierra forestal, sí, pero podrida, mezclada con el dulzor nauseabundo de la carne en descomposición y algo metálico, como hierro viejo. El olor llenó la habitación, opresivo, haciéndome querer vomitar. Los niños no reaccionaron. Solo el sonido de la escritura coreografiada continuaba. Shh, shh, shh. Estaba justo al otro lado de la puerta de madera que había cerrado de golpe al entrar. La manija, de latón opaco, comenzó a girar. No con un clic suave, sino con un chirrido agonizante, como si el metal estuviera oxidándose y desoxidándose a la fuerza. Regla 3. Quédate en tu escritorio, sin levantar la cabeza. Pero no pude evitarlo. Mis ojos traicioneros se desviaron una fracción de pulgada, lo justo para ver la rendija bajo la puerta. Un par de pies, descalzos, sucios de barro negro y hojas secas. Y eran largos, demasiado largos. Los dedos, deformes y cubiertos de algo oscuro, se flexionaban contra el piso. No se detuvieron. La puerta no se abrió. La cosa simplemente continuó arrastrándose, pasando frente al aula 4B, su sombra bloqueando por un instante la luz de la rendija. El arrastre se fue desvaneciendo por el pasillo hacia las escaleras que llevaban al ala antigua, la cerrada. El olor, sin embargo, se quedó, impregnando las paredes, mi ropa, mi pelo. El minuto exacto debió haber pasado. El sonido de los lápices se detuvo al mismo tiempo. Alcé la cabeza. 25 hojas estaban ahora levantadas, sostenidas por 25 manos perfectamente quietas. En cada una de ellas, escrito con una caligrafía impecable y uniforme, no estaba el nombre del niño, ni la fecha. En las 25 hojas, con el mismo color gris apagado de los lápices, había una sola palabra, repetida 25 veces. Bienvenido, Lucía Fernández, la niña de la fila 1. Asiento 3, la que parpadeaba, tenía una lágrima negra, espesa como aceite, recorriéndole la mejilla. Pero su rostro era una máscara impasible. El superintendente, en el asiento 4, había bajado el dedo de sus labios. Ahora señalaba ligeramente, con ese mismo dedo, hacia la pizarra. Su mirada gélida se clavaba en el espacio en blanco, en la esquina superior izquierda. Regla 1. La fecha. Me había olvidado. Con piernas de algodón, me levanté y caminé los 3 pasos que me separaban de la pizarra.
La tiza blanca sentía fría y quebradiza entre mis dedos. A mis espaldas sentía el peso de 26 miradas, 25 vacías, una gélida, clavándose en mi nuca. Y otra mirada, pintada, que carcomía mi espalda desde el retrato. Escribí con letra temblorosa, lunes, 15 de octubre de 2024. Al trazar el último número, el 4, un escalofrío violento me sacudió. La tiza chirrió, dejando una estela blanca irregular. Desde algún lugar del aula, tal vez de la boca del superintendente, surgió un suspiro colectivo, tan sutil que pudo haber sido el viento. Pero no había viento. Al darme la vuelta, vi que algo había cambiado. Los niños no se movían, pero ahora, en cada pupitre, junto a la hoja que decía «Bienvenido», había un pequeño objeto. No los habían sacado de ninguna parte. Simplemente estaban ahí. En el pupitre de Lucía, un espejo redondo y empañado. En el de Marcos Silva, junto a la ventana, una bellota partida por la mitad, mostrando un interior negro y podrido. En otros, una pluma de cuervo, un trozo de carbón, un botón de hueso. Y en el pupitre vacío de la fila 5, asiento 2, que según la lista sí debía estar ocupado por un Joaquín Mora, había un reloj de arena pequeño. La arena fina y gris en su interior ya había terminado de caer completamente hacia el bulbo inferior. Joaquín Mora. Ese nombre no estaba tachado en la lista. Simplemente no había nadie sentado allí. ¿Había fallado una regla ya? ¿Se había sentado en el pupitre equivocado? ¿O Joaquín Mora era lo que había pasado arrastrándose por el pasillo? El superintendente asintió, una vez, lento y deliberado. No a mí, al retrato. Y entonces, por primera vez, uno de los niños habló. Fue una niña de trenzas perfectas, sentada en el centro del aula. Abrió la boca y de ella salió una voz que no era de niña. Era la voz cascada, ronca, de un hombre viejo, la voz que imaginaba tendría don Aníbal de la Torre. «Profesor», dijo la voz, mientras los labios infantiles se movían con torpeza mecánica. La primera lección. ¿Puede decirnos qué pasa cuando olvidas quién eres? Regla 10. Regla 2. Mi mente era un torbellino de pánico. Nunca les des una lección sobre la muerte. Llámalos por su nombre completo. Abrí la boca, la lengua pesada. Tragué saliva. Señorita Valeria Suárez, logré articular, leyendo el nombre de la lista frente a ese rostro de muñeca. La identidad es un constructo social. Pero hoy toca matemáticas. Valeria Suárez, o lo que hablaba a través de ella, sonrió. Una sonrisa que le quebró el rostro, mostrando una hilera de dientes pequeños, demasiado blancos, y algo oscuro y movedizo en las encías. «Como desee, profesor», dijo la voz vieja, antes de que la boca se cerrara de golpe. El resto del día fue un sueño de terror meticuloso. Cada minuto, una tensión diferente. A la hora del almuerzo, el macabro masticado sincronizado, con Lucía llorando sus lágrimas negras en silencio mientras movía la mandíbula. A las 2:30, la pregunta de Marcos Silva, ¿por qué el bosque tiene hambre, profesor? Y mi respuesta automática, robótica, porque el sol lo permite. Él no se rió. Solo inclinó la cabeza, como un pájaro que escucha a un gusano bajo la tierra. Finalmente, la campana de salida real sonó. Como autómatas, se levantaron y formaron una fila perfecta. Uno a uno, dejaron un dibujo sobre mi escritorio. Paisajes grises, casas con ventanas vacías, y en 5 de ellos, la figura alta y oscura entre los árboles. En uno, la más terrorífica de Lucía, el retrato del fundador con la boca abierta en un grito mudo y una pequeña figura con mi silueta cayendo dentro. Los quemé todos en el fregadero de la sala de profesores. El papel no ardía con llama amarilla, sino con una llama baja, azulada, que olía a pelo quemado. Cuando regresé al aula vacía para tomar mi abrigo, ya era casi de noche. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz del pasillo. El pupitre del superintendente, el asiento 4, estaba vacío otra vez. Pero en mi silla,
Detrás del escritorio, alguien se había sentado. Era una silueta oscura, la espalda hacia mí, mirando hacia las filas de pupitres vacíos. Llevaba un uniforme antiguo, desteñido, no se movió. Solo entonces noté el frío insoportable que envolvía la habitación y el olor a tierra mojada, otra vez. Pero esta vez mezclado con el aroma agrio del miedo propio. En la pizarra, debajo de la fecha que yo había escrito, alguien había trazado con el lápiz rojo óxido, en letras grandes y goteantes, un nuevo mensaje. La sustitución ha comenzado. Mañana, trae tu propio lápiz. La figura en mi silla giró la cabeza, solo un poco, suficiente para que yo viera el perfil pálido y los ojos vacíos que ahora reflejaban, no la luz del pasillo, sino la oscuridad absoluta de los bosques detrás del colegio. Era Joaquín Mora, y sonreía. El frío no era del aire. Era un vacío que salía de él, de Joaquín Mora, absorbiendo todo el calor, todo el sonido, toda esperanza de la habitación. Su perfil, iluminado por la tenue luz del pasillo, no tenía los detalles suaves de un niño. Era una talla tosca en hielo sucio. Y su sonrisa no era una curva en la boca. Era una fractura en la cera de su rostro. Mis piernas eran columnas de plomo ancladas al linóleo. El mensaje en la pizarra parecía sangrar. Trae tu propio lápiz. No era una instrucción, era una condena. El lápiz era la herramienta para escribir, para firmar, para convertirse en parte de esto. Joaquín giró un poco más. No su cuerpo, solo el cuello, con un movimiento antinatural, como el de un búho, hasta que sus ojos completamente negros, pozos sin fondo, se alinearon con los míos. En su reflejo, no vi mi cara aterrorizada. Vi el aula detrás de mí, pero vacía, con las sillas y mesas cubiertas de polvo y telarañas espesas, como si hubieran estado abandonadas durante décadas. El turno diurno se acaba. Sustituto, dijo una voz. No salió de su boca, que permanecía inmóvil, partida por esa sonrisa horrible. Surgió del aire mismo, un susurro seco y múltiple, como el crujir de hojas muertas bajo muchos pies. Era la voz compuesta de todos los niños, del retrato, de la cosa que arrastraba los pies. El turno nocturno requiere un supervisor. Intenté retroceder, pero mi talón golpeó el borde del escritorio. El sonido fue ensordecedor en el silencio fúnebre. Miré desesperado hacia la puerta. La sombra de la cosa alta y oscura, la que olía a bosque podrido, ahora llenaba completamente la rendija bajo la puerta. Estaba esperando, bloqueando la salida. No, logré farfullar. No soy uno de ustedes. La cabeza de Joaquín se ladeó. La fractura sonrisa se amplió, mostrando algo que relucía en la oscuridad de su boca, como dientes afilados de cuarzo. Todos lo son, al final. Alberto lo era. Él solo quería descansar. Pero el pupitre necesita un ocupante. El ciclo debe continuar. La voz de hojas secas se hizo más íntima, como si susurrara justo dentro de mi oído. ¿O prefieres sentarte en el asiento 4, el asiento del superintendente? La regla final de Alberto. Una vez que te sientas en ese pupitre, nunca más te levantarás. Sentí un tirón, un impulso profundo, hipnótico, de caminar hacia ese pupitre vacío en la fila 2, de sentarme, de descansar, de dejar que la quietud y el frío me envolvieran para siempre. Era un cansancio que venía de los huesos, una rendición dulce y terrible, pero en mi bolsillo, el papel arrugado de las reglas de Alberto rozó mi mano, y recordé la primera línea de su nota. Si me quedaba un día más aquí, creo que me moría. Alberto no había muerto, había huido, había roto el ciclo, aunque me hubiera dejado a mí en su lugar. ¿Cómo? Y no mires a los ojos del retrato demasiado tiempo. No el pupitre, no la salida, el retrato. Con un esfuerzo que sentí como desgarrar mi propia carne, rompí el contacto visual con los ojos negros de Joaquín y giré bruscamente hacia la pared. Allí estaba don Aníbal de la Torre. Pero la pintura había cambiado.
Los colores eran más vivos, sanguíneos. Su rostro ya no era severo, era hambriento. Y sus ojos ya no eran pintura, eran ventanas. Ventanas a un crepúsculo perpetuo sobre un bosque infinito y muerto. Y en ellos se reflejaba el aula, pero no esta. Una versión más antigua, con pupitres de madera gastada, y una figura alta, la misma que bloqueaba la puerta, de pie junto a la pizarra, enseñando a unas siluetas borrosas y quietas. El fundador no era un hombre, era una puerta, y el colegio, su marco. ¡No!, grité, y mi voz sonó patética, humana, tan fuera de lugar aquí. Joaquín se levantó de mi silla. No se puso de pie. Se desplegó, como una sombra alargándose contra la pared. El frío se intensificó, mordiendo mi piel. «Elijas lo que elijas», susurró la voz del bosque, ahora con un dejo de impaciencia. «La sustitución se consumará al amanecer». Vi entonces, en el pupitre del superintendente, el asiento 4. Sobre él, brillando con una luz propia tenue y enfermiza, estaba el lápiz rojo óxido del escritorio del profesor. El instrumento para escribir las reglas, para firmar el contrato. Era una oferta, un atajo, o podía mirar al retrato, a los ojos que eran un bosque. Podía saltar por esa ventana, hacia lo desconocido, hacia lo que había detrás de todo esto. La sombra en la puerta comenzó a filtrarse por los bordes, como humo espeso y vivo. Joaquín avanzó, sin mover los pies, deslizándose sobre el piso. Su intención era palpable: empujarme hacia una de las dos sillas, hacia el pupitre del superintendente o hacia mi propio escritorio, convertido ahora en el trono del sustituto nocturno. No había salida, solo elecciones malditas. Entonces, recordé la regla 8, la respuesta llave, porque el sol lo permite. La frase que cerraba una puerta. ¿Qué puerta? No la de la habitación, la puerta que ellos querían abrir, la del retrato. Con un último resto de voluntad que me arranqué del alma, salté hacia un lado, no hacia la puerta o los pupitres, sino hacia la pizarra. Agarré el borrador, pesado y lleno de polvo de tiza. «Porque el sol lo permite», rugí, no hacia Joaquín, sino directamente a los ojos ventana del retrato. Y acto seguido, con toda mi fuerza, estrellé el borrador de madera y fieltro contra el centro de ese rostro hambriento. No hubo un golpe seco. Hubo un crujido de vidrio viejo y luego un sonido profundo, gutural, que no provenía del lienzo, sino de todas partes a la vez, como si el mismo colegio gritara. La pintura no se rompió, se abrió. Los ojos del fundador se convirtieron en un vórtice, un remolino de oscuridad verdosa que comenzó a succionar el aire, los sonidos, la luz. Joaquín dejó escapar un silbido agudo, de ira o tal vez de triunfo. La sombra de la puerta se retiró bruscamente, como asustada. El frío se volvió un viento gélido que tiraba de mí, de mi ropa, de mi aliento, hacia el retrato. «Has elegido la lección de demostración», chilló la voz de las hojas, ahora distorsionada por el torbellino. Era eso. Al violar la regla 10, al atacar el núcleo del horror, había desencadenado la clase de demostración, la que ellos querían dar. Me estaban invitando a entrar. A ver, sentí las manos frías y múltiples de Joaquín y de otros que no veía, empujándome por la espalda. No hacia el pupitre, hacia la pared, hacia el vórtice en los ojos del fundador. No luché. No había fuerza. El cansancio de Alberto, el terror del día, la rendición dulce, me inundó. Y antes de que la oscuridad me tragara por completo, mis dedos, por puro instinto, se cerraron alrededor del único objeto caliente y real que encontraron en el borde del escritorio, el lápiz rojo óxido. El sol de la mañana entraba por las ventanas sucias del aula 4B. Un hombre con un traje barato, nervioso, ajustándose las gafas, empujó la puerta. «Buenos días», dijo a la habitación llena de niños inusualmente callados, de miradas fijas y vacías. «Soy el sustituto del señor Miguel». Sus ojos se posaron en el escritorio del profesor.
Había una hoja de papel rayada, arrancada de un cuaderno, con una letra temblorosa y desesperada que acababa de escribir él mismo, sin recordar cuándo. Decía: «Lo siento, si me quedaba un día más, creo que me moría. Aquí están las 10 reglas». En el cajón encontró la lista. La leyó con creciente pánico. Al final, una postdata fresca, en tinta roja óxida, que no estaba antes. PD. 2. A veces, en el retrato, el fundador no sonríe. A veces tiene los ojos muy abiertos, de par en par. Y si miras muy de cerca, en el reflejo de su pupila negra, puedes ver a alguien. Alguien sentado en el bosque, en un tronco caído, escribiendo sin parar con un lápiz rojo. No dejes que te vea levantar la vista. El sustituto alzó la mirada despacio. En la pared, el retrato de don Aníbal de la Torre mostraba su severidad habitual. Pero en la esquina inferior del marco, casi imperceptible, había una mancha. Una pequeña huella digital, de polvo y algo rojo oscuro, seca. Y en el pupitre de la fila 2, asiento 4, el del superintendente, ahora había alguien sentado, un niño pálido, con un uniforme ligeramente pasado de moda. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa. Entre sus dedos fríos, sostenía, con la punta hacia afuera, un único y brillante lápiz de color rojo óxido. El ciclo había continuado.